Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Como siempre, lo primero que hago es invitarlos a que tengan su Biblia a la mano y tengan su Biblia y tengan apuntes, porque lo que vamos a hacer, por supuesto, es ir a las Escrituras. A eso venimos, a eso nos congregamos, a alabar, a adorar y también a escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Y hoy vamos a empezar directamente con las escrituras, precisamente. Hoy el título es Ser pacientes. Y les voy a pedir que me acompañen a Juan 11. Vamos a leer primero de los versículos 1 y 3. Juan 11. Y ustedes seguramente sabrán que aquí en este momento, en esta parte de Juan, nos vamos a referir al relato de Lázaro. Así que, por favor, de nuevo, vayamos a las escrituras, tengan abiertas las escrituras y comencemos con Juan 11, versículos 1 al 3. Versículo 11. Versículo 1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y detengámonos un momento en este: Señor, tu amigo querido está enfermo. Estas personas que le están escribiendo a Jesús, María, Marta, no son extraños a Jesús. Jesús los conoce. No solo los conoce de una forma de que los reconoce, sino que realmente tiene una relación con ellos, son amigos. La Nueva Versión Internacional dice, como he dicho, tu amigo querido. Mientras que la Reina Valera del 60 dice, he aquí el que amas está enfermo. Así que esto nos demuestra que Jesús es no solo conocido con Marta, Lázaro y María, sino que tiene una estima importante por ellos. Y también es un mensaje de urgencia. Están pidiendo ayuda. Y le están pidiendo a Jesús que viaje a la Betania donde ellos están y donde yace Lázaro. Continuemos. Versículo 4 en el capítulo 11. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Así que Jesús sabía que Lázaro no iba a morir definitivamente. Él comprendía bien todo, que todo estaba bajo su control y que había un propósito divino en lo que estaba ocurriendo con Lázaro. Y dice que otra vez más que Jesús les amaba. El verbo ahí es el filios, el filial. Los ama. Pero aquí está la parte extraña, porque aún así decide quedarse 2 días más donde se encontraba, en Batabara o otra Betania. Ustedes lo pueden ver en la diapositiva. En la primera diapositiva, que en la imagen hacia su derecha dice la Betania que estaba hacia el este del Jordán, más allá del Jordán, es la Betania donde estaba Cristo, mientras que la otra Betania es donde estaba Lázaro. A donde estaba Cristo se le llamaba también Bet-Jabara, al este del Jordán. Pero esto parece contradictorio porque tenemos a Jesús diciendo, más o menos parafraseando, les amaba tanto que se quedó 2 días más donde estaba. De pronto ya sabía que una vez el mensajero se había ido, Lázaro había muerto. Pero más importante, él estaba en control. Y la gloria de Dios se iba a mostrar en la resurrección de Lázaro. Recordemos que los judíos pensaban que el alma o el espíritu permanecía en el cuerpo incluso 3 días después. Y cuando él llega, dice que eran 4 días. Sigamos leyendo ahora, saltemos al versículo 14. Juan capítulo 11, versículo 14. Vamos a saltarnos una parte ahí. Y él les dice ahora a los discípulos, les dice, por esto les dijo claramente, ahora hablándole a los discípulos, Lázaro ha muerto. Ya Jesús sabía que Lázaro había muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean.
pero vamos a verlo. ¿No les parece difícil de entender lo que está diciendo Cristo? Porque está diciendo, y qué bueno que yo no estuve cuando murió. ¿Por qué se alegra Jesús de no haber estado allí cuando era necesario que Lázaro fuera sanado? Adelantémonos un poquito más en la narración. Versículo 17. Juan 11, versículo 17. Porque ahora se nos va a narrar que Cristo va a ir a donde está Lázaro. Y dice, versículo 17, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Versículo 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y quiero que nos detengamos ahí, quiero que pausemos la narración, porque en esta parte es la que nos vamos a centrar. En Marta y más adelante María también diciéndole a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ya sabemos que Jesús se quedó 2 días más donde estaba. ¿Por qué ocurrió esto así? ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas también nos preguntamos lo mismo? Si tú hubieras estado aquí, si tú, Señor, hubieses llegado a tiempo. Por supuesto que más adelante vamos a ver lo que nos explica la narración. Pero aquí Marta no sabe lo que Jesús sabe, no sabe lo que Jesús ha dicho, de que Lázaro no morirá. De nuevo, ¿cuántas veces ustedes, hermanos, se han preguntado cosas similares? Si hubiésemos llegado, si hubiese Cristo llegado a tiempo. Nosotros le hemos dicho a nuestro Señor, a nuestro Padre, le hemos dicho, tú nos amas. Así como en esta escritura estaba claro que él amaba a Lázaro. Y te hemos llamado con urgencia. ¿Por qué te tardas? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llegas a tiempo? Nos recuerda algunos salmos. Salmos de David, muchos salmos. Pero en específico en este caso el Salmo 40, donde dice desde el versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Y después, ¿qué dice ahí al final en el versículo 17? Dice, Dios mío, no te tardes. No te tardes es lo que todos rogamos en momentos de aflicción. No te tardes, Padre, es todo lo que nosotros pensamos y deseamos en momentos de dificultad. Y por eso es que yo comprendo mucho por qué el pueblo cristiano constantemente se pregunta por la venida de Cristo. Porque constantemente a través de la historia muchas personas han tratado de predecir incluso la llegada de Cristo. No porque quieran saber exactamente cuándo va a ocurrir, sino porque todos estamos pensando, no te tardes, no te tardes, Dios. Y el mismo Cristo cuando estaba enseñándonos a orar, enseñándole a orar a sus discípulos, decía, venga pronto tu reino. Y por eso es que el sermón de hoy es sobre la paciencia. Porque de la paciencia se habla mucho en las Escrituras. Y como sabemos, nos dice Pablo en Gálatas 5, hace parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Un escritor cristiano, J.H. Wright, hablando de la paciencia, dice lo siguiente. Los primeros frutos de la lista de Pablo, es decir, el amor, el gozo, la paz, suenan muy espirituales. Son celestiales, casi. Muy bellos y apropiados para un domingo. Pero el siguiente, la paciencia, nos lleva a las cosas como son normalmente. Nos lleva al lunes y cómo hemos de vivir el resto de la semana. Así que vamos a considerar 4 dimensiones de la paciencia. Hay mucho que se puede decir, pero en este caso solo vamos a considerar 4 dimensiones de la paciencia. Y luego nos preguntaremos qué significan estas dimensiones. La primera, y de nuevo les digo, tengan sus apuntes, estén tomando apuntes de las cosas que vemos. La primera es paciencia frente a las injusticias de otros. Es muy interesante que en Gálatas 5, cuando se menciona a la paciencia,
En algunas versiones inglesas del Nuevo Testamento se traduce esa palabra como long suffering, como un sufrimiento sostenido. No se coloca paciencia, porque la primera dimensión de la palabra paciencia, tal como la pensó Pablo, tiene que ver con la parte del carácter de Dios que se forma en nosotros cuando experimentamos injusticias de otros, cuando experimentamos abusos de otros. Constantemente en nuestras vidas esto es así. Constantemente en nuestro día a día nos vemos enfrentados a los abusos, a las afrentas, a los agravios que otras personas nos pueden hacer y que nos perjudican y que nos ofenden. En el grupo de estudio de discipulado que tenemos los martes, un pequeño grupo, estábamos estudiando un libro y el capítulo decía los enemigos del reino, las personas que están en contra del reino. Y por supuesto, hablando desde el contexto bíblico, hubo muchos estamentos que estuvieron en contra de Cristo, de la figura de Jesús, de su mensaje, de lo que Él quería venir a decir, de la luz. Enemigos políticos, sociales, religiosos e incluso dice el libro familiares. Si bien nuestro mundo ha cambiado y por lo menos en nuestro contexto colombiano no somos perseguidos políticamente, sí que hay a veces enemigos sociales, religiosos también, o a veces familiares. Siempre nos vamos a encontrar con personas que nos hagan sufrir por causa de nuestra fe, o en general, que nos pondrán a probar o pondrán a prueba nuestra paciencia. Paciencia entonces aquí en el contexto de Gálatas significa el carácter de soportar esos agravios sin buscar venganza y sin cultivar resentimiento en nuestro interior. Como sabemos, toda la lista de Gálatas es un reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo del carácter de Cristo también. Y Pedro nos recuerda esto cuando afirma que Jesús descansaba en la justicia de Dios. Ustedes pueden verlo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23. Y dice dice Pedro, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Versículo 22. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Cristo sabía que la justicia llegaría y que dependía de Dios y confiaba en eso. Así que no hemos de guardar en nuestro corazón amargura o deseos de venganza. Dios es nuestra justicia. Ojo, no está diciendo que los insultos y las afrentas y los agravios van a pasar desapercibidos, sino que la justicia le pertenece a Dios. Seamos pacientes. La segunda dimensión. Entonces, la primera es frente a las injusticias de otros. La segunda es con o respecto a las acciones de otros. Y acá es un poco distinto porque si en el primero las acciones estaban contra nosotros, en el segundo es una paciencia relacionada con los errores que cometen otros y que a veces nos afectan indirectamente. En algunas versiones de Gálatas, otra vez más, en español, la palabra paciencia es traducida por tolerancia. Y paciencia en ese sentido está relacionado con tener serenidad de que Dios está haciendo la obra con otros. Y no nos afanemos nosotros de que esa obra sea a nuestro tiempo y a nuestra manera. Nos gustaría ver a veces en nuestros amigos o en nuestros familiares que Dios obrara rápido, que obrara en un mes, en 2 meses. Y yo estoy seguro, hermanos, que ustedes tienen testimonio de que Dios obra a su tiempo. Dios no tiene afán al obrar con las personas. Pero nosotros, por supuesto, igual que Marta, decimos, si hubieras llegado a tiempo,
¿por qué te demoras? ¿Por qué tardas? Si nosotros ya te hemos dicho que te necesitamos. Lázaro está enfermo. Y así nosotros también hablamos y oramos por familiares, por amigos, por situaciones. Puede ocurrir que las acciones de otros nos desilusionen o nos irriten, pero Dios nos dice aquí, sean pacientes. En primer lugar, de nuevo, porque es Dios quien está obrando. Y en segundo lugar, y más importante también, porque nosotros mismos estamos siendo perfeccionados, porque tenemos muchas dificultades. Si reconocemos la obra de gracia en nosotros, ¿cuánto no vamos a aprender a reconocer también la obra de gracia de Dios en otros? Y eso aplica para la iglesia también, donde nos gustaría ver a veces un crecimiento continuo y vidas entregadas al ministerio. Y nuestra labor, además de seguir ahí, es también recordar que hemos de ser pacientes y que Dios está orando. Entonces, primera dimensión, frente a las injusticias de otros. Segunda dimensión, paciencia respecto a las acciones de otros. Tercera, paciencia frente a nuestro propio progreso como cristianos. Escuchaba ayer un podcast, un programa de radio, por decirlo así, que hablaba de una persona que veía que como que sentía que no había un progreso en su vida espiritual, que sentía que todavía seguía luchando con cosas y si bien ya había entregado su vida a Dios, le costaba y se frustraba de no ver resultados rápido. Y digamos que lo que decía aquí de nuevo otra vez es, Dios no tiene afán. Dios está obrando con nosotros, siempre y cuando nosotros nos hayamos entregado a Él y esté la voluntad nuestra de dejarnos transformar por Él. Dios tiene su tiempo para obrar con nosotros. Y el desarrollo espiritual es un desarrollo progresivo, es un desarrollo constante. Y comparaba el que hablaba en este programa, decía, si comparamos el crecimiento de un tomate que crece bastante rápido con el crecimiento de un árbol que se toma mucho tiempo, vemos que el crecimiento y el desarrollo espiritual y la forma en la que Dios obra en nosotros se parece más a la de un árbol, en la que el crecimiento se da solo en unas partes del año y el resto del año lo que hace el árbol es solidificar lo que ha crecido. No crece de manera constante, incluso, sino que crece y se solidifica, crece y se hace fuerte. Y el crecimiento espiritual es así. Podemos saber, además, dice a Pablo en Filipenses 1, 3 a 6, que Dios está a cargo, que Dios está a cargo y que Él terminará las cosas. Dice versículo 3 de Filipenses capítulo 1, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Le está escribiendo a la iglesia en Filipos. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y este versículo 6 es lo importante. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el crecimiento cristiano también requiere de paciencia. Es progresivo. ¿A cuántos de ustedes, no los puedo ver, pero ustedes se pueden contestar ahí en la casa, les gustaría, por ejemplo, que Dios se revelara como se le reveló a Moisés, en una zarza ardiente? ¿No? A todos nos gustaría como algo así tan grande, tan espectacular, tan extraordinario. Seguramente a ustedes también, a mí me encantaría que Dios se revelara así. ¿Y a cuántos nos gustaría que después de esa zarza nos tuviera 40 años preparándonos? 40 años, ¿no? Antes de que Moisés hiciera algo, Dios lo preparó 40 años. Paciencia. Nos gusta ver la zarza, pero no nos gusta ver los 40 años que siguen. Sigamos firmes en nuestra fe, descansando en la obra de Cristo en nosotros día a día, paso a paso. Primer punto, paciencia frente a las injusticias de otro. Segundo, paciencia en relación con las acciones de otros. Tercero, en relación con nuestro desarrollo espiritual. Y ahora vayamos al cuarto punto. Paciencia de cara a las adversidades. Hay muchas fuentes de adversidad en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad.
Y la lista, si la tuviéramos que hacer, es larga. Enfermedad, dificultad económica, dificultad emocional, dificultades con familiares. La lista de las adversidades son muy largas. Accidentes, inseguridad, nos aquejan todo el tiempo. Nos recuerdan lo frágiles que son. A veces nos duelen, nos cortamos y una cortadita es tan sencilla, pero nos molesta todo el día. ¿Cuánto no una enfermedad? ¿Cuánto no algo que nos aqueja, que nos recuerda lo frágiles que somos? Esta dimensión de la paciencia se relaciona entonces más con la perseverancia y la resistencia. Ser paciente significa responder a las adversidades conforme al carácter de Dios. Pablo es uno de los mejores ejemplos de una forma apropiada de responder a las adversidades. Y ustedes que seguramente han leído las epístolas de Pablo y han leído Hechos de los Apóstoles, se dan cuenta cuán difícil fue para los discípulos enfrentar las adversidades, pero se mantuvieron y nunca respondieron mal por mal, sino mal por bien. Respondieron bien. Las escrituras también, además, todas las escrituras son instrumento de Dios para nosotros, no solo para aprender, sino para recordar la paciencia que tuvieron esos hombres y mujeres de Dios frente a la adversidad. Nos recuerda a Pablo cuando en Romanos 15, versículo 4, Romanos 15, versículo 4, en la Nueva Versión Internacional dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y esta escritura me gusta porque en la forma que la traduce la Nueva Versión Internacional dice alentados, pero en la Reina Valera del 60 dice, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, ¿qué? De que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si hay un mensaje que nos muestran las Escrituras es que los hombres y las mujeres de Dios fueron pacientes de ver la obra de Dios en su contexto, en su momento y en sus vidas. Paciencia no solo es posible entonces cuando sabemos que Dios está a cargo, sino que las Escrituras nos animan. No comprendemos lo que Dios está haciendo. Santiago también nos habla de esto. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Y de nuevo, tome apuntes, recuerde estas escrituras para que pueda meditar en ellas entre semana, para que pueda volver a ellas. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, una vez más, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y llama la atención que Santiago hable de Job aquí al final, porque Job es un caso casi que extremo también de las cosas donde no comprendía Job qué era lo que ocurría. Un autor cristiano, Jeffrey Bridges, dice lo siguiente acerca de Job. ¿Se han puesto a pensar que a Job nunca se le explicó por qué tuvo que sufrir? ¿Se han puesto a pensar en ese detalle? Al final de Job, en el capítulo 42, versículos 16 y 17, al final del libro de Job, dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job
viejo y lleno de días. Y uno podría agregar, sin nunca comprender por qué sufrió lo que sufrió. Nunca lo entendió. El mismo Job que en algún momento dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en la que se dijo varón es concebido. El mismo Job que se arrepintió, que no quería haber nacido, ahora siendo bendecido todavía no comprendía qué había pasado. Pero nosotros sí, y por eso están las escrituras ahí, porque nosotros sabemos que Dios estaba obrando tras bambalinas, que algo estaba ocurriendo, algo que Job no comprende. Y como dice Santiago, como ejemplo de aflicción y de paciencia es Job. Hermanos, así como Dios obró con los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, así seguirá obrando con nosotros, a quienes le aman. No lo vemos, a veces no lo comprendemos, la gran mayoría de las veces. Algún día quizás se lo preguntaremos y le diremos y Él nos revelará por qué a nuestros ojos Él llegó tarde. ¿Por qué a nuestros ojos llegó tarde? Así que otra vez estas dimensiones. La primera dimensión, paciencia frente a las injusticias de otros. Segundo, paciencia en relación con las acciones de otros. Paciencia con nuestro propio desarrollo espiritual y finalmente de cara a las adversidades. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dicen estas dimensiones de la paciencia? ¿Qué nos dicen estos 4 aspectos de la paciencia? Que Dios trabaja desde la eternidad y para la eternidad. Dios no trabaja a nuestro tiempo, sino a su tiempo. Pero qué difícil es esto, porque nosotros como seres del tiempo siempre diremos, Dios, no te tardes. Dios, ven. Dios, si hubieras llegado a tiempo. Dios responde, Dios no se tarda, Dios está a cargo. Si hubieras llegado, Lázaro no estaría muerto, le dice Marta y después María. Pero Cristo ya había dicho antes, como leímos, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Así que tener paciencia es descansar en que Dios sabe cuál es el momento indicado para realizar su obra, cuál es el momento oportuno. Y cuando nosotros nos adelantamos a su tiempo, cometemos errores. Abraham cometió un error porque se le había prometido un hijo y él no lo veía venir. Y así con Sara, cuando estuvieron viejos, se adelantaron a los planes de Dios. Y la historia de Ismael, en vez de traer las promesas, trajo fue sufrimiento. Igual con Saúl, Saúl no descansó en Dios y se adelantó y quiso hacer las cosas a su manera. Y no trajo bendición, sino trajo sufrimiento. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Dios no tiene afán, como nosotros tenemos afán. Su llegada no estará tarde ni temprano, será en el momento adecuado. Y hace unos días también un hermano de la iglesia me preguntaba, ¿qué crees? ¿Será que Dios está cerca o no está cerca? Dios llegará a su tiempo. No llegará ni temprano, ni llegará tarde, llegará en el momento adecuado. Aun cuando a nuestros ojos todo parecería decir que es el momento, quizás. Pero así lo han creído los cristianos desde que Cristo nos ha dejado de su promesa, de su venida. Una vez más, escríbanlo. Dios trabaja desde la eternidad, para la eternidad. Nosotros nos hemos de mantener firmes con la ayuda del Espíritu Santo. Y seguimos en la carrera, porque eso también es algo muy importante. La paciencia no es una pasividad. La paciencia, como hemos dicho, es perseverancia, es resistencia, es seguir en la carrera. Es persistencia de continuar sabiendo que Dios está a cargo. Y así, entonces, podemos llegar a comprender, por ejemplo, lo que Pablo escribía en Romanos 12:12. Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ahora, antes de terminar, volvamos al relato de Lázaro en Juan 11 y terminemos ese relato con el que hemos comenzado. Juan 11, ahora leamos de los versículos 21 al 27.
Versículo 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dice Jesús. Versículo 24. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, y este versículo es clave, es el centro de esta narración. Dice, yo soy la resurrección, dice Cristo, y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y esta pregunta que le hace Cristo ahora a María nos la hace a nosotros también. ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección, que yo soy la vida? Que aun cuando de pronto tú consideras que he llegado tarde, yo soy la vida. Y que Dios nos ayude a nosotros también a responder como lo hace Marta y dice, sí, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Marta confiesa su fe. Dios nos ayude a responder también como responde ella. Ahora, sigamos, versículo 32, adelantémonos un poquito. Juan 11, 32 al 35. Cuando María llega a donde estaba Jesús, esta era Marta y ahora llega María también, y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo otra vez lo mismo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y el versículo 35, que ustedes muy bien conocen, dice, Jesús lloró. Jesús se conmueve y llora. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿por qué llora Jesús si él sabía que lo iba a resucitar? Él desde el principio además decidió quedarse 2 días más donde estaba. ¿Por qué llora ahora si él sabía que que él estaba a cargo? Cristo no solo llora por Lázaro, sino ante la humanidad sufrida por la que se compadece. Ante la pregunta de Dios, ¿por qué no llegas? Dios no nos responde de una manera cínica, tranquilo que yo voy a llegar, sino que Él sabe el sufrimiento que tenemos, Él lo comprende muy bien. Dios no nos juzga por llorar. Él no nos responde, yo tengo el control, no molestes. Él no responde así, sino que Jesús llora. Se simpatiza de nuestro sufrimiento y nos dice, yo no llego tarde, llegaré en el momento indicado. Tengo todo bajo mis manos. Sé paciente y descansa en mí. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos inmensas gracias por tu obra en nosotros. Y te rogamos para que seas tú ayudándonos a ser pacientes, para que sea tu carácter en nosotros de la paciencia. Y como bien sabemos, todo el fruto del Espíritu es un conjunto. Somos pacientes porque sabemos de tu amor, somos pacientes y nos mantenemos gozosos. Somos pacientes porque tenemos paz y esperanza en ti. Dios, en ti somos pacientes. Y qué difícil es, porque siempre queremos que las cosas se hagan a nuestra forma y en nuestro momento. Pero tú nos dices que tú estás a cargo, que tu momento es el momento oportuno, no el nuestro. Y si a nuestros ojos, si creemos que estás tarde y nos preguntamos, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? Lázaro va a morir. Tú dices, yo soy la resurrección. Ayúdanos a descansar en eso, Padre. Ayúdanos a ver la obra tuya alrededor nuestro, en nuestras circunstancias, en nuestros familiares, aún en estos momentos donde hay muchos que nos ofenden, nos insultan o nos perjudican. Sé tu paciencia en nosotros. Así lo pido para mí y así lo pido para mis hermanos. En tu nombre al Padre. Amén.